Doctor Julio Barrios, bienvenido, ¿cómo está? Hola Matías, muy bien. Aquí muy contento de estar transmitiendo con esta inicio de temporada con ustedes, amigos de TVR, y para todos los televidentes que los sintonizan. Así vamos a poder aprender diferentes cosas de cómo cuidarnos, evitar las enfermedades y finalmente cómo estar más sanos y más felices. Claro que Así que sí, muy contento. claro que sí. Gracias, doctor, a usted por estar con nosotros. Además, contarles que el doctor pertenece a la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial, Tania. Exacto. Claro que Ahí sí. tengo un cargo de desempeñar diferentes programas de promoción de salud para empresas, municipalidades y diferentes instituciones para llegar así a cada vez más personas con un mensaje de cómo cuidarse. Claro que sí. Bueno, vuelvo a repetirlo, está nuestro WhatsApp habilitado por si usted tiene alguna pregunta y el doctor nos puede acá contestar en vivo e en directo. Lo puede hacer de inmediato en nuestro WhatsApp. Doctor, queremos saber en primera instancia cuáles son o qué son los factores de riesgo cardiovascular. Exacto, Matías. Así, si me acompaña con la segunda diapositiva, Sí, claro, vamos a vamos avanzar. a conversar. Ahí está. ¿Qué son los factores de riesgo? Porque lo más probable es que nuestro amigo y usted mismo, Matías, escuche a los médicos hablar de los factores de riesgo, de que le producen daño, pero ¿qué son en palabras simples? Los Claro. factores de riesgo no son ni más ni menos que son enfermedades, condiciones o acciones que nosotros tomamos en el diario vivir, y eso, atención, están presentes siempre en nuestro diario vivir, y que producen diferentes complicaciones en la salud. Dentro de ellos pueden provocar infarto al corazón, infarto al cerebro o hemorragia cerebral. Todas estas enfermedades van provocando complicaciones y finalmente la muerte. Por eso es tan importante considerar que si yo tengo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, si fumo o los diferentes factores de riesgo, pueden provocar complicaciones y finalmente la muerte, que es lo que tratamos de evitar habitualmente. Claro. Así que es súper importante saber de qué estoy hablando. Un factor de riesgo es algo que me lleva a, podríamos decir que algunos son, está la posibilidad, y eso es importante, no necesariamente por fumar me voy a morir, por eso se considera un factor de riesgo, pero sí hay que saber, Matías, de que es una enfermedad o una situación o una condición, como fumar, por ejemplo, que me condiciona con mayor probabilidad morir que otras personas que no sufren esa condición o que no realizan esa actividad. Entonces, en palabras simples, un fumador tiene más posibilidades de morir de un infarto al corazón que un no fumador. Y así suma y sigue con cada uno de los factores de riesgo. Claro que sí. La siguiente, por favor. Ahí está. Y aquí es súper importante, y eso siempre los pacientes preguntan, bueno, entonces si yo no me quiero morir, por lo menos tan adelantado, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí es donde los médicos recomendamos evitar ciertas enfermedades para que no produzcan complicaciones. Y ahí están los factores de riesgo cardiovascular, que está, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es muy conocida, y recordemos que la hipertensión arterial aqueja a mucha población de nuestro planeta y país, obviamente. Casi más del 20% de personas tienen hipertensión arterial. Y lo más complejo, Matías, es que no todos saben que tienen hipertensión, porque la hipertensión arterial es silenciosa. Ya vamos a hablar más adelante de diferentes, cada una de estas enfermedades las vamos a ir abordando en cada uno de nuestros capítulos, porque esto es una temporada completa de prevención cardiovascular. Claro. Así que yo le invito a todos los amigos a que se conecten todas las martes en la mañana a las 10:30 a escuchar nuestra conversación respecto a cómo estar más sano desde la parte del corazón. Y así aparecen otras enfermedades cardiovasculares, otros factores de riesgo cardiovascular, donde está la diabetes, por ejemplo, está el colesterol y los triglicéridos elevados, que también es un factor de riesgo, o sea, también nos llevan a la muerte si es que no lo controlamos adecuadamente. La obesidad, y eso es súper importante, de repente el rollito extra no le prestamos mayor atención, pero ya el rollito extra, cuando empieza a aumentar y nos transformamos en una enfermedad, la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad, porque produce daño, esta condición, la obesidad, sí es un factor de riesgo también. Y así aparece el estrés, que no hay que dejarlo de lado. En tiempos de pandemia estamos con mucho estrés, y el tabaquismo y el sedentarismo, por supuesto, son factores de riesgo porque en el fondo van acumulando daño y no vamos teniendo los beneficios de, por ejemplo, el ejercicio en la vida diaria. Claro que sí. Así que invito a los amigos, Matías, de que vayan haciendo preguntas, vayan haciendo consultas en las redes de TVR para que vayamos respondiendo. Claro, No ahí sé está, si hay alguna entonces, consulta hasta el momento. vamos a revisar de inmediato, doctor. Le vamos a avisar apenas nos digan desde el switch. Pero ahí están los factores principales de riesgo cardiovascular, Tania. Así es. Doctor, Exacto. una consulta. ¿Qué producen los factores de riesgo cardiovascular? ¿Qué producen? ¿Qué generan en el cuerpo? Generan daño. Los factores de riesgo son enfermedades o condiciones que van generando daño.
y la mayoría de las veces es un daño silencioso, que no notamos que está presente y se acumula hasta que viene la complicación. Es el gran problema de los factores de riesgo, que no están manifestando síntomas, como por ejemplo un resfrío, una torcedura de pie que genera síntomas y uno toma acciones de inmediato. Los factores de riesgo son silenciosos y por eso generan complicaciones y aparece la enfermedad más compleja justamente silenciosamente. Claro, en estos factores de riesgo, doctor, lo peor ya podría ser lo que vamos a ver en la siguiente lámina, si podemos avanzar, por favor, porque ahí vemos infarto al corazón, infarto o hemorragia cerebral, discapacidad o la inesperada, por supuesto, muerte, fallecimiento de la persona, ¿no? Exactamente, Matías, y eso es como la gráfica lo muestra muy bien, sí. Está presente las grandes complicaciones de todo esto que estamos hablando, de la hipertensión, de la diabetes, que lo vamos a hablar capítulo por capítulo. Todo esto genera complicaciones como infarto al corazón y, como bien lo dijo Matías, infarto cerebral y finalmente la muerte. Así que no es menor. Ahora, muchas personas, y en Chile se dice mucho, bueno, de algo tengo que morir, es un dicho muy chileno. Sin embargo, no hay que olvidarse que si uno no muere, queda dañado. Y así es como viene la discapacidad. Y la discapacidad no es algo fácil de llevar por uno, que vendría siendo el enfermo, y también por las personas que están acompañándolo. No nos olvidemos que quienes quedan a cargo de la persona discapacitada a raíz de una de estas enfermedades, por ejemplo, viene siendo la familia. Entonces uno de repente tiene que cuestionarse, pensar, pucha, bueno, quizás me muero a la primera, y si no me muero, entonces hay que pensar. Yo he escuchado muchos pacientes y que van con la señora a la consulta y dicen, bueno, de algo me tengo que morir. Y la señora mira, bueno, y se queda en silla de ruedas, yo te voy a tener que cuidar. Claro. Así que no es tan fácil llegar y decir, de algo me voy a morir. Es verdad. Así es. Una consulta. Se da mucho también las personas que tienden a automedicarse. Se les sube la presión, se toman algo que le dijo la vecina, que le dijo no sé qué, un paracetamol, un qué sé yo. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Aumenta el riesgo de alguno de estos problemas? Puede aumentar si los medicamentos en general no producen complicaciones como estas, pero por ejemplo, si yo soy hipertenso y tomo algunos antiinflamatorios, por no decir la mayoría de los antiinflamatorios, paréntesis, hay muy pocos antiinflamatorios que no suben la presión, pero sí la mayoría de los antiinflamatorios sí suben la presión, el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketoprofeno, que son medicamentos habituales que consumimos, a veces automedicados. Esos medicamentos sí pueden subir la presión. Entonces el medicamento en sí mismo no produce complicaciones de este tipo. Sin embargo, puede descompensar una enfermedad que yo tenga de base. O sea, si soy hipertenso me puede subir la presión. Si soy diabético me puede afectar el azúcar. Y así suma y sigue. Ahora, lo que sí pueden producir algunos medicamentos automedicados son, por ejemplo, gastritis, úlceras gástricas y otras complicaciones, pero eso, daño al hígado, etcétera. Pero hay que no es tenerle tanto miedo a los medicamentos, pero sí saber que hay que ocuparlos, el medicamento indicado para la persona indicada y en el momento indicado. ¿Y eso quién le puede ayudar? El médico. Claro que sí. Doctor, ¿y esta enfermedad, se ha escuchado por ahí, se la pregunto aquí directamente a usted, es bastante... se puede prevenir? ¿Este tipo de enfermedades se pueden prevenir? ¿Es así o no? Qué buen punto, Matías, y creo que le dio en el clavo a todo esto. La prevención es básica, sí, exacto, la respuesta es sí se puede prevenir. La hipertensión, sí, la chuntó súper bien, así que tiene punto para el próximo capítulo. Bien. Es que de verdad, había escuchado por ahí que estas enfermedades son súper prevenibles, haciendo un poquito de deporte quizás, cuidándose, así que... Sí, exacto, Matías. De hecho, lo primero que hay que hacer es tratar de no subir de peso, porque el aumento de peso nos produce hígado graso, y el hígado graso produce prediabetes, resistencia a la insulina, y así llega a la diabetes. El aumento de peso produce aumento de la presión arterial, y el aumento de la presión arterial daña las arterias y también produce complicaciones cardiovasculares, como estamos conversando. O sea, el tema del peso es clave en esta historia y que mucho hemos subido en pandemia, así que cuando el rollito empieza a apretar el pantalón o la polera o lo que apriete, hay que prestarle atención. Así que sí, pero se pueden evitar. Pero no hay que olvidarse, Matías, que hay muchas de estas enfermedades que están presentes, que vienen en nuestra genética también. Nuestros padres, nuestros abuelos nos heredan la genética, gracias a eso somos quienes somos como personas, y por lo tanto en la genética también vienen presentes estas enfermedades. Así que si yo tengo la genética, no necesariamente voy a desarrollar la enfermedad, pero sí tengo un factor que me la favorece. Por lo tanto, yo tengo que evitar agregarle más carbón al fuego, como decimos los chilenos, para que no vaya apareciendo el factor de riesgo.
Exacto, mire, vamos a avanzar a la siguiente lámina porque tenemos ahí que hay que diferenciar dos cosas, Tania y doctor. Si estoy sano, prevengo que aparezca la enfermedad, y cuando ya estoy enfermo, prevengo que aparezca la complicación también. O sea, sí hay que prevenir, pero cuando ya nos detectamos que estamos enfermos, tenemos que dirigirnos rápidamente a nuestro doctor para que no siga empeorando lo que ya tenemos. Exacto, Tania, exacto, así a los dos que están ahí escuchando atentos. Sí, efectivamente, siempre la premisa es siempre se puede hacer algo. Claro. Si yo estoy sano, me puedo mantener sano y evitar que aparezca la enfermedad. Si yo tengo la enfermedad, puedo evitar que aparezcan las complicaciones. Y si ya tengo complicaciones, también puedo evitar que aparezcan más complicaciones, como por ejemplo, tomemos un ejemplo. Si yo tengo sobrepeso, puedo evitar que aparezca la resistencia a la insulina o prediabetes. Si yo tengo resistencia a la insulina o prediabetes, puedo evitar que aparezca la diabetes. Si yo ya tengo diabetes, que la diabetes no se va a quitar, yo puedo evitar que aparezca el daño en los riñones, por ejemplo, llegar a la diálisis. Y si yo ya estoy en diálisis, puedo evitar que aparezcan las complicaciones de la diálisis en sí mismo. O sea, en el fondo, siempre puedo prevenir algo para estar menos mal o estar bien como estoy hoy día. Así que la invitación siempre está, aunque yo tenga hoy día diagnosticado una enfermedad, aunque yo tenga una complicación, tengo que ponerle ganas porque puedo evitar justamente que aparezcan más complicaciones. Así que muy buen punto, Matías. Súper, ahí está entonces lo que está en la lámina que el doctor nos entrega, que es importante tenerlo presente siempre, Tania. Sí, y también, por ejemplo, si la persona sabe que genéticamente tiene ciertos riesgos o altas probabilidades de tener alguno de estos problemas, ¿cada cuánto es recomendable que se hagan un chequeo, que vayan al médico para, claro, prevenir que esto pase a mayores o que empeore? Tania, esa sí que es buena pregunta porque siempre la hacen en la consulta. Sí, es súper buena. Así que los dos tienen punto estrella para el próximo martes. Carita feliz. Así que súper. Sí, les vamos a juntar unas caritas felices ahí para colocarlas. Pero, y tengo algunas guardadas, así que las vamos a guardar. Así que el tema es súper importante y yo complementaría la pregunta de Tania sabiendo que debo chequearme. Vamos a hablar de cuándo es recomendable y con cuántas veces al año, pero también es importante empezar joven a chequearse, porque muchas veces cuando somos jóvenes menos sentimos molestias, pero sí ya podemos estar acumulando colesterol en las arterias, y recordemos que para que las arterias acumulen colesterol y produzcan infarto requiere muchos años. Por lo tanto, ya como adolescente o como joven, 20, 18, 20, 21 años, ya puedo estar acumulando colesterol y es bueno ya empezar a hacerme chequeo en edad temprana. ¿Qué frecuencia? Mire, en general, yo a los pacientes, así si me preguntan abiertamente, yo recomiendo un chequeo médico general que incluya el colesterol, la tiroides, el azúcar, la diabetes, etcétera. Un chequeo por lo menos 2 veces al año. Y la razón es súper simple, porque los chilenos somos re buenos para comer. Comemos para Navidad, para Año... Bueno, todos los humanos comemos, pero me refiero para desordenarnos con la alimentación. Comemos para Navidad, Año Nuevo, el verano, el pastel de choclo, las humitas, los porotos con rienda. No, sí es rico. Sí. Uno puede nombrar pero 1000 platos y a todos nos va a dar hambre, porque además yo también soy bueno para comer. Pero hay que saber que estamos, y para dónde voy con esto, es que estamos todo el año haciendo distintos desbalances de la alimentación. Claro. Entonces, como no tenemos una alimentación pareja, estamos a veces comiendo más grasas, estamos comiendo más azúcares y así estamos variando la alimentación. Y eso hace que es súper recomendable por lo menos evaluar 2 veces al año cómo está. En general, las personas que son muy desordenadas con la alimentación, me pasa mucho, yo trabajo en Vida Íntegra Las Condes y ahí estoy en medio del sector El Golf. Ahí hay mucha oficina y muchos oficinistas. Y muchos me dicen, doctor, si yo comiera en mi casa, comería mucho más sano, pero tengo que salir a comer por aquí, por allá, a veces comida chatarra, etc. Es verdad, entonces sí. La comida es súper variable y ahí yo recomiendo a los pacientes hacerse por lo menos 4 veces al año un chequeo para ver cómo están los parámetros. Y la finalidad no es pillar lo que está haciendo. Yo diría que la finalidad es apagar el incendio antes que se complique, porque el cuerpo se va dañando. Exacto, así es, doctor. Sí. Nos han llegado algunas preguntas, por ejemplo acá. Doctor, ¿cuál es el grupo etario con más riesgo cardiovascular? En general, las personas entre 45 y 60 años. Es la mayor riesgo porque se ha dado tiempo a que aparezcan todas las enfermedades de hipertensión, de diabetes, y es donde más aparecen las complicaciones. Pero no significa, Matías, de que los extremos no estén libres de riesgo. De hecho, hay infarto en gente joven,
en jugadores de fútbol ha habido, y que uno podría ser un jugador de fútbol, pero ¿cómo? Bueno, deportista, pero también tiene factores de riesgo y los deportistas nos han mostrado que también hay que cuidarse. Así que, si bien hay una población de mayor riesgo, los extremos también son importantes cuidarlos. Y más aún cuando somos adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres que ya tienen pasado los 60, 70 años, con mayor razón se tienen que cuidar. Y siempre les digo, porque el auto ya ha recorrido hartos kilómetros y le quedan varios kilómetros por delante. El camino hasta Arica, vamos por ahí por Antofagasta, así que hay que seguir la ruta y seguir cuidando el auto. Así es, pues. ¿Tenemos otra pregunta, Tania? Así es. Uno dice, me acaban de decir que tengo un soplo en el corazón. De niña me auscultaron uno, pero los doctores dijeron que desaparecería. Tengo 33 años, no siento nada raro y hago una vida normal. ¿Ante qué síntomas tengo que estar atenta? Ah, qué buena pregunta. Sí, la pregunta que nos hacen, Tania, es muy importante. Los soplos del corazón son ruidos que aparecen en el corazón porque hay alteraciones de las válvulas. Muchas veces los soplos aparecen cuando uno nacemos y le llamamos los médicos soplos inocentes porque en el fondo es un pequeño ruido que está en el corazón por las válvulas, el movimiento de la sangre en las válvulas, y se mantiene en el tiempo y por lo tanto no tiene mayor complicación. ¿A qué debo estar atento cuando tengo un soplo? Si hago ejercicio y me canso, porque eso puede significar que el corazón le está costando manejar el bombeo de sangre y se está devolviendo sangre. También si es que el corazón se me acelera, por ejemplo, si yo estoy en reposo, viendo televisión, y de repente el corazón empieza a latir muy rápido o a latir muy fuerte, que son dos síntomas distintos. Muy rápido y muy fuerte, también podría ser un signo. Pero en general, ¿cómo uno controla a un paciente que tiene un soplo para responderle exactamente a una persona, decirle que no tiene problemas con su soplo? Es tomándole una ecografía al corazón que ve la estructura de las válvulas, la estructura del corazón y permite decir, no, quédese tranquilo, su corazón está bien. Yo a los pacientes les pido ecografía apenas detecto un soplo, aunque le hayan dicho que era inocente, porque uno de repente, este soplo que nació puede estar desarrollando complicaciones y uno se queda con el diagnóstico inicial y después puede arrastrar una complicación silenciosamente. Entonces yo a los pacientes en general con soplo, y a nuestra amiga que pregunta, le diría, es bueno hacerse igual de control, una ecografía al corazón para saber en qué condición está ese importante órgano. Súper, ahí está entonces la respuesta para la amiga. Así es. ¿Cierto? Y lo más importante, amiga, entonces, si usted siente algún síntoma, es que se dirija a su doctor más cercano, lo antes posible. Tenemos otra pregunta. Acá nos escriben, dice, hola amigos de TVR, hola doctor Julio, qué buen espacio en televisión. Doctor, he tenido un infarto, ¿puedo seguir realizando deporte? Ay, eso es bien habitual. Gracias por los saludos y cariño y abrazos también para la persona y el amigo que nos escribe. ¿Puedo seguir haciendo actividad física? Sí, pero siempre y cuando manteniendo controlados los factores de riesgo cardiovascular. O sea, si yo soy hipertenso, tengo que mantener mi presión normal a través de un tratamiento adecuado. La mayoría de las veces con medicamentos. Si yo soy diabético, tengo que controlar mi diabetes para que no me produzca daño. Y así cada factor de riesgo que lo hemos nombrado y que pueden ver el capítulo que queda grabado, puede retrocederlo y ver los factores de riesgo y ahí revisar todo lo que tengo que tener ok para poder hacer actividad física, para que esa actividad física no sea un riesgo en un corazón muy exigido. Súper, excelente. Ahí está entonces la respuesta de la amiga. Nos escribe Easy de Santiago Centro, doctor. Dice, para una persona relativamente sana y con antecedentes de padre con problemas cardiovasculares, ¿qué recomendaciones le daría para prevenir un infarto? Isis, sí, es muy bueno ahí, preocuparse de los papás. La recomendación principal es mantener controladas sus enfermedades de base. La hipertensión, que esté con una presión adecuada. La diabetes, que esté con una glicemia, un nivel de azúcar adecuado. Ojalá comer lo menos sal posible, no fumar ni no exponerse al humo del cigarro, porque recordemos que los fumadores pasivos, que son los que respiran solo el humo, sin fumar, también se dañan, y así mantener también el colesterol y los triglicéridos en buenos niveles. Y por supuesto al papá recomendarle actividad física, porque los músculos cuando se mueven van consumiendo grasa, van consumiendo azúcar y ayudan a que el cuerpo esté mejor. Por lo tanto, hacer actividad física es un muy buen factor. Claro, doctor, preguntándole ahí mismo con esa respuesta para complementar, ¿cuál es el nivel de presión normal, entre comillas, que uno debería tener cuando es hipertenso? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero... Okay. No adelantó. No, respondámoslo ahora porque cuando se genera la pregunta es el momento de aprendizaje, así que lo ideal es hacerlo ahora. La presión normal de una persona general, adulta, adolescente y adulto es 120/80. 120. La presión 120/80. Ya.
Pero cuando uno pasa los 65 años, uno espera un nivel de presión un poquito más alto porque el cuerpo está con las arterias más rígidas y es normal para una persona sobre 65 años de edad que tenga hasta 130,85. O sea, uno a una persona de mayor edad le pide como presión normal una presión un poquito más alta que una persona joven. La persona joven tiene una presión más exigente, más normal, y la persona adulta mayor, sobre 65 años, uno le pide una presión un poquito más alta, pero todo esto caso a caso, Matías, porque hay personas que requieren presiones más bajas aún, por ejemplo, cuando se tiene insuficiencia cardíaca, o personas que requieren una presión un poquito más alta, por ejemplo, cuando hay baja de llegada de sangre al cerebro. Así que ahí los médicos tenemos que calibrar, pero la pregunta es súper clara y la respuesta es 120-80 en personas jóvenes y 130-85 en personas mayores. Excelente, ahí está entonces la respuesta también para la amiga Isis, complementando un poquito las dudas que nos van haciendo en el momento, doctor Julio. Sí, tenemos sí, otra, bueno. Tania creo, que llegó a nuestro WhatsApp. Así es, dice, ¿los pacientes con problemas cardíacos corren un mayor riesgo de contraer COVID-19? Uy, pregunta súper habitual de estos tiempos. No aumenta el riesgo de contraer COVID. El COVID se mantiene el riesgo por todas las medidas de contagio, que es el contacto físico y la transmisión de saliva, pero los hipertensos y las enfermedades cardiovasculares, diabéticos, por ejemplo, no tienen mayor riesgo, pero sí, Tania, es importante saber, no tienen mayor riesgo de contagio, pero sí tienen mayor riesgo de complicaciones y de morir. Eso sí, ahí está la diferencia de los hipertensos y diabéticos en pandemia versus no pandemia. El coronavirus en los hipertensos y en los diabéticos genera más muerte, más complicaciones, una enfermedad más complicada o más compleja, quise decir, o también muerte. Así que por ahí va. Claro. No es que me contagie más fácil, sino es que me complico con mayor gravedad. Claro. Por eso, entonces, la invitación a sus pacientes es a redoblar el esfuerzo, doctor, y que se cuiden aún mucho más, ¿cierto? Exacto, sí, redoblar el esfuerzo de no contagiarse. Eso, claro. y de mantener control. Es que son dos esfuerzos importantes, porque mucha gente se quedó en la casa y no hizo nada con las enfermedades de base, Matías. Así que el consejo va: no contagiarse, pero sí mantener bien nivelada la presión y bien la diabetes a través del tratamiento que le dio su médico, y si no, por último, contactarse con un médico, y si no es tan muy fácil de contactarse, con la telemedicina se puede dar recomendaciones iniciales. Doctor, ahora usted se nos adelantó porque la siguiente pregunta justamente era esa, y que dice, ahora que estamos en esta ida y vuelta de cuarentena, transición, a veces podemos salir, a veces no, bueno, dice, si los chequeos de rutina se retrasan o se posponen, ¿qué pueden hacer los pacientes para mantenerse sanos? Mientras tanto, lo que hay que hacer es saber lo que me genera enfermedad o los alimentos, por ejemplo, que me generan sobrenivel de colesterol, triglicéridos, azúcar, y mantenerlos controlados para justamente no excedernos en esos niveles, y también hacer actividad física. O sea, si yo no tengo la oportunidad de hacerme un chequeo porque estoy en pandemia y no quiero ir a control médico, etcétera, yo recomiendo no exceder el consumo de grasas, de azúcares y hacer actividad física. Y evitar fumar de todas maneras, porque hay mucha gente que se ha puesto a fumar en pandemia, así que ahí hay que evitarlo. Y si me puse a fumar, pararlo lo antes posible. Claro que sí. Bueno, tenemos otra que nos llegó al WhatsApp. Dice, hola, tengo 39 años y me realicé exámenes de rutina. Me encontraron hígado graso, doctor, e hipertensión leve de noche. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿La hipertensión tiene remedio? La hipertensión, el hígado graso es una acumulación excesiva de grasa en el hígado que hay que evitar que ocurra, y si está, quitarlo a través de alimentación y actividad física, porque el hígado graso va generando el camino para la diabetes a través de generar resistencia a la insulina. Claro. Y el tema del riesgo de la hipertensión, el hígado graso tiene un riesgo de generar diabetes y la hipertensión tiene riesgo de generar infartos, por lo tanto hay que tratarlos los dos. ¿Tiene solución la hipertensión? La respuesta es sí y no, Matías. ¿Ya? ¿Por qué? Solución no tiene, porque es una enfermedad que tengo de manera crónica y no se va a quitar nunca. Pero ¿dónde está la solución de todo? Es que a través del tratamiento yo puedo mantener mi presión normal. Si yo mantengo la presión normal, me igualo a una persona sin hipertensión, por lo tanto mi cuerpo no se está dañando. Así que es súper importante invitar a los amigos hipertensos, a las amigas hipertensas, sí, y también para los diabéticos y todo, es a mantener los valores lo más normal posible, lo más cercano a una persona sin enfermedad, salvo que haya una condición que amerite un manejo distinto, pero en general mantener los niveles lo más parecido a una persona sin enfermedad, para que así el cuerpo no se dañe. Porque sin enfermedad el cuerpo no se está dañando, así que si yo me igualo a un paciente, a una persona sin enfermedad,
no me estoy dañando o el daño es mínimo. Así que la invitación va, la enfermedad no se me va a quitar, pero sí puedo controlarla. Claro que sí. Bueno, ahí está parte de la respuesta de nuestro doctor a los que llegaron al WhatsApp, así que le vamos a dar un aplauso al doctor Julio Barrios por este primer capítulo con nosotros en Tu Conexión Matinal. Va a estar todos los martes acompañándonos el doctor con algunos tips, consejos y hablando de las principales enfermedades, también prevenciones de todo lo que podemos saber respecto al mundo cardiovascular, doctor. Así que deje la invitación usted mismo para el próximo martes. Muchas gracias, Matías. Sí, la invitación es para el próximo martes a las 10:30 de la mañana en TVR para conversar sobre hipertensión arterial como tal. Así que preparen las preguntas, anótenlas y ese día háganlas porque es muy entretenido esta interacción y hacerlo más ameno. Claro que sí. Doctor Julio Barrios en Instagram también para que lo sigan, así mismo. DR Julio Barrios para que puedan ahí ser amigos del doctor a través de las redes sociales. ¿Todo clarito, Tania? Sí, ¿Sí? por Muy bien. supuesto que sí. Entonces quedamos Sí, claritos gracias, con el Tania. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 10:30. Un Y abrazo, ustedes también doctor. preparen las preguntas. Eso. Un abrazo. Cuídese. Un abrazo. Chau, chau. 11 de la mañana en punto. Simpático el doctor, ¿eh? Buena Sí. onda. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros acá en Tu Conexión Matinal.